Nicole tiene un magíster en nutrición y salud. Ha escrito 2 libros sobre dieta alimentaria y otro libro de cocina. Actualmente es dueña de espacios de Instagram y espacios web donde hace asesoría a las familias de cómo alimentarse saludablemente, y también tiene un pasado de asesoría en nutrición de alto rendimiento. Así que le damos un gran aplauso virtual a Nicole y Muchas gracias. le damos el micrófono para que pueda empezar esta charla. Bueno, como les decía Juan, mi nombre es Nicole Figari, yo soy nutricionista y la idea hoy día es hablar un poquito de alimentación saludable. La idea también es pasarles bastante contenido, mi idea es avanzar rápido, porque ustedes ya tienen las bases un poco de lo que es la nutrición y la alimentación, pero si ustedes tienen dudas, también estoy súper abierta a que la que quiera preguntar hable o escriba en el chat alguna pregunta, la idea es contestarles todas las dudas. Y al final dejamos un espacio para las que quieran seguir conversando y hablando del tema, ¿ya? Entonces, primero que todo, el contenido que vamos a ver hoy día, vamos a hablar sobre qué es un producto saludable o una alimentación saludable, cuáles son los nutrientes y qué tenemos que considerar al momento de nosotros querer tener una alimentación saludable. Vamos a hablar de etiquetado nutricional, sobre alimentos procesados, sobre técnicas de cocción que son más saludables que otras, y finalmente vamos a aprender a cómo elegir alimentos. Ya muchas veces nos pasa que nos enfrentamos en el supermercado o en una tienda a una variedad de productos bastante grande y no somos capaces de diferenciar como cuál es mejor que otro, solamente de repente miramos el precio y suponemos que el más caro es mejor, o otras veces solo leemos las calorías, por ejemplo. ¿Ya? Entonces la idea es aprender un poquito de qué se trata toda la alimentación saludable y ustedes tengan las herramientas para poder elegir. Primero que todo, yo les tengo una pregunta a ustedes, que es, ¿qué entienden por alimentación saludable? Si alguien quiere comentar por el chat, si alguien quiere hablar, por favor les pido que abran los micrófonos, porque la idea es que también esto sea participativo y todas comenten cuál es la idea, aunque esté equivocada, aunque esté perdida, y finalmente es lo que ustedes entienden por alimentación saludable. Aquí dicen, es una alimentación beneficiosa acorde a las necesidades de cada una. Perfecto. Bueno, la alimentación saludable es una alimentación que efectivamente te entrega todos los nutrientes, ya no solo a nivel energético, sino que también a nivel de vitaminas y de minerales, ya que no nos aportan energía, pero que sí son importantes para el correcto desarrollo de nuestro cuerpo. ¿Ya? Aquí yo les voy a mandar una pequeña encuesta, que la idea es que la contesten ahora. Ahí les debería aparecer. Y vayan contestando. ¿Consideran que su alimentación es saludable? Sí y no. Y también considerando un poco el tema de la pandemia, porque también me imagino que la alimentación ha cambiado un poco en este tiempo, estamos todas mucho más ansiosas y nos cuesta de repente alimentarnos bien. Ya ha contestado la gran mayoría. Quedan 2 personas que voten, vamos a compartir los resultados. El 44% considera que su alimentación es saludable el 68% y el 32% considera que su alimentación no es saludable. Así que me parece súper bueno también saber eso para empezar a hablar de alimentación. ¿Qué es una alimentación saludable? Primero que todo, tiene una variedad de nutrientes para mantenernos sanos, sentirnos bien y además tener energía, como hablaba la Camila, que decía que necesitamos energía para poder hacer ejercicio, para poder tener la energía, para poder tener nuestras actividades del día a día. Incluyen tanto los macronutrientes, que son los carbohidratos, proteínas y grasas, y también las vitaminas, minerales y el agua. ¿Ya? Todo eso es parte de nuestra alimentación. Tenemos que combinarlo con actividad física para poder mantenernos saludables. Y finalmente decir que todo lo que nosotros comemos influye en nuestro estado de salud, tanto en nuestro estado de ánimo, nuestra energía que vamos a sentir, como también, por ejemplo, en nuestro sistema inmune, que hoy en día está tan cierto en boga por todo el tema del coronavirus, ¿cierto? Si estamos bien alimentadas, con buena calidad de nutrientes, es mucho menos probable que tengamos efectos mucho más nocivos o dañinos al momento de tener alguna infección o enfermedad. ¿Qué es importante cuando hablamos de alimentación saludable como conceptos? Primero que todo, hay que saber que la alimentación saludable es un hábito, ¿ya? Es algo que tenemos que ir generando a lo largo del tiempo y no es algo que vamos a lograr solamente en una semana, ¿ya? Yo no me alimento saludablemente si solamente una semana de mi vida me he alimentado saludablemente, sino que tiene que ser un proceso, ¿ya?
hay que fijarse en los horarios de alimentación. Tiene que ser también una alimentación variada. No puedo consumir siempre arroz con pollo y lechuga y tomate. La idea es alimentarse con una variedad de alimentos para que podamos obtener de ellos los distintos nutrientes que nos aportan, ¿ya? Y algo que también es súper importante tener claro, que no todos son calorías, ¿ya? Muchas veces nosotros nos tendemos a fijar solamente en las calorías porque finalmente queremos tener un equilibrio energético para no subir de peso o no bajar de peso, pero finalmente puedo estar desnutrida si es que estoy con sobrepeso y puedo no estar malnutrida si estoy cercana a un IMC bajo, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante tener claro de que no todo son las calorías. Otros puntos importantes a considerar es que la alimentación es absolutamente personalizada. Yo hoy día les voy a dar recomendaciones generales, ¿ya? Pero estas pueden escaparse de casos puntuales, ¿ya? Por ejemplo, si alguna tiene alguna enfermedad, si alguna hace algún tipo de ejercicio más intenso que otra, ¿ya? Es absolutamente personalizada, por lo tanto, las recomendaciones de hoy día son absolutamente generales y si alguien necesita una alimentación específica, la idea es asesorarse, ¿cierto?, por algún profesional de la salud. Lo otro que es importante es que las porciones se deben consumir de manera adecuada. Muchas veces, por ejemplo, también me pasa que recibo pacientes que tienen una alimentación muy variada, muy nutritiva, pero las cantidades que están comiendo no son las adecuadas a lo que ellos necesitan. También, al momento de elegir alimentos, estamos generando una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque al momento de que yo tomo la decisión de qué alimentos voy a consumir, ya estoy eligiendo cierta parte de mi alimentación. Tiene que haber un equilibrio entre la ingesta y el requerimiento. Como decía su compañera, si uno come más de lo que yo debería, de lo que yo requiero, voy a tener un delta positivo, ¿cierto? O sea, voy a tener más energía y eso se va a acumular en nuestro cuerpo como grasa. Y si estoy comiendo menos de lo que necesito, finalmente voy a tener un delta negativo y ese delta negativo me va a llevar a una baja de peso, ¿ya? La hidratación también es fundamental, ¿ya? Es muy importante porque todas las reacciones de nuestro cuerpo necesitan agua, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos estar bien hidratadas. Y también tener ojo con los tiempos de comida. ¿En qué momentos del día yo voy a comer? Súper importante saber que los cambios tienen que ser progresivos. Yo nunca a un paciente lo voy a hacer cambiar de una alimentación absolutamente chatarra, por ejemplo, a una alimentación que sea 100% saludable. ¿Por qué? Porque no voy a lograr que ese paciente se adhiera a la dieta y tenga buenos comportamientos saludables. Ya va a sufrir en el proceso y esa no es la idea. La idea es proponerse un objetivo a la vez. Por ejemplo, voy a dejar de comer pan blanco y voy a empezar a comer pan integral. Y una vez que logré comer pan integral, digo ya, por ejemplo, necesito llegar a 2 litros de agua, pero tomo 1 litro de Coca-Cola. Entonces empezar a bajar progresivamente la Coca-Cola. Ponerse pequeños desafíos, porque si es que nosotros estamos exigiéndonos constantemente todo el rato, la verdad es que es más probable que fallemos a que logremos finalmente lograr generar ese cambio. ¿Ya? Ese cambio de hábito. Yo necesito que los cambios que hagamos sean de frentón, o sea, que sea algo que nosotros podamos hacer a lo largo de la vida, ¿ya? No solamente algo puntual porque quiero lograr un objetivo para el verano, ¿ya? Yo lo voy a hacer porque quiero mejorar mi calidad de alimentación. ¿Qué tenemos que incluir dentro de nuestra alimentación? Frutas y verduras, súper clave. ¿Por qué? Por la cantidad de fibra, de nutrientes, de vitaminas y minerales que nos aportan. Los granos integrales también nos aportan mucho más vitaminas, mucho más minerales y mucho más fibra que un grano blanco o procesado, como por ejemplo el arroz o las pastas. Las carnes y las legumbres son nuestro principal aporte de proteína, ya tanto en personas omnívoras como en personas vegetarianas o veganas. Por lo tanto, necesitamos incorporarlas dentro de nuestra alimentación constantemente. Los lácteos, por ejemplo, también son alimentos que debemos incluir en nuestra dieta, si bien han estado bien en controversia si los lácteos son buenos o son malos, es importante incluirlos si es que yo no soy vegano, por ejemplo, porque es la principal fuente de aporte de calcio que vamos a tener a partir de nuestra alimentación. Y muchas veces también algo que tendemos a eliminar completamente las mujeres son las grasas y los aceites, ¿ya? ¿Es importante comer grasas? Sí. El 30% de nuestra alimentación debería ser en grasas, pero tienen que ser en grasas de buena calidad y ya vamos a hablar de ellas. Entonces, ¿qué es importante? Incluir los nutrientes que nos aportan calorías, como carbohidratos, proteínas y grasas, ¿ya? Y como yo les decía, es importante conocer el origen y la calidad, ¿cierto?, que nos aportan.
Por ejemplo, cuando hablamos de carbohidratos, existen dos tipos de carbohidratos, ¿ya? Los simples, en los que nos aportan principalmente azúcar, ¿ya? Y que se van a acumular en nuestro cuerpo, que la vamos a usar de forma energética rápida. Por ejemplo, es cuando uno se come el chocolate antes de una prueba, que lo va a utilizar para estar un poquito más concentrado. Azúcar, miel, mermeladas, bebidas, jarabe de maíz. ¿Y cuáles son los complejos? Los complejos son los que nos van a aportar energía a largo plazo. Por ejemplo, las harinas, el arroz, la quinoa, la papa, el pan, las pastas, la avena y el maíz. A nivel de proteínas es súper importante incorporarlas, como yo les decía, porque tienen funciones estructurales, tienen funciones principalmente a nivel muscular, para nosotras poder aumentar nuestra masa muscular, y además están regulando distintos procesos metabólicos, ¿ya? ¿A qué me refiero con procesos metabólicos? Los procesos de obtención de energía en nuestro cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, necesitamos incorporarlas. Y esta es una, si es que nosotras no las incorporamos, es una de las desnutriciones más severas que podemos tener, ¿ya? ¿Y cuáles son las proteínas de origen animal? Las carnes rojas, el pollo, el pavo, el cerdo, los pescados, mariscos, huevos. Y las de origen vegetal, principalmente las legumbres, por ejemplo, y la soya. Dentro de las grasas, como yo les decía, son súper importantes. ¿Por qué? Porque tienen función de entregarnos energía, tienen funciones hormonales. Mucho de nuestro sistema reproductor, por ejemplo, está basado en hormonas que son en base a grasa, ¿ya? Por lo tanto, es fundamental poder incorporar grasas de una buena calidad, ¿ya? Y también son importantes porque nuestro sistema nervioso principalmente son grasas, ¿ya? Por lo tanto, para nosotros poder mantener un buen sistema nervioso y mantenernos activos, necesitamos incorporarlas, pero ojo, tienen que ser de un buen origen. Y aquí yo les muestro aquí un grafiquito, una imagen, donde las vamos a clasificar en insaturadas y en saturadas. Las insaturadas son principalmente las de origen vegetal, las que a temperatura ambiente son líquidas, y las saturadas son las de origen animal, que a temperatura ambiente son generalmente sólidas, ¿ya? Y aquí hay que hacer dos distinciones en las vegetales, que están las monoinsaturadas y están las poliinsaturadas, ¿ya? Dentro de las monoinsaturadas vamos a encontrar la palta, los frutos secos y los aceites, y dentro de las poliinsaturadas vamos a encontrar el omega 3 y el omega 6, ¿ya? Y aquí el de mayor importancia es el omega 3 porque nuestro consumo en Chile es muy bajo, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que incorporarlo. ¿Y cuáles son las principales fuentes de omega 3? Los pescados y las semillas. Y las de omega 6, el aceite de maíz, el aceite de maravilla, ¿cierto? Y algunos frutos secos. Y donde hay que también tener ojo son en las que son de origen animal. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los lácteos enteros, las carnes y también el aceite de coco. Estas son las principales grasas que nos van a generar problemas cardiovasculares. ¿Por qué? Porque son grasas principalmente saturadas, ¿ya? Y el aceite de coco está dentro de este grupo. Muchas veces me preguntan por el aceite de coco, si es la versión mucho más saludable que los otros aceites, y la verdad es que yo por lo menos no lo recomiendo tanto porque el 92% del aceite de coco es grasa saturada, ¿ya? Y si nosotros consumimos carnes y lácteos, no tenemos que consumir más de eso. Ahora bien, en las personas que son vegetarianas o veganas, sí necesitamos suplementarlos con un poquito de grasas saturadas, ¿ya? Y en este caso el aceite de coco sería beneficioso, ¿ya? Porque nosotros tenemos un 10% de requerimientos diarios de grasas saturadas, pero lo logramos en nuestra alimentación normal. Y aquí les puse las grasas trans, que también es algo que ha estado en boga últimamente en los alimentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque está presente en muchos de los alimentos procesados. ¿Y cuál es el problema de las grasas trans? El problema de las grasas trans es que cuando nosotros usamos una grasa de buen origen, o sea, una grasa insaturada de origen vegetal que es líquida a temperatura ambiente, y yo necesito transformarla en grasa sólida a temperatura ambiente, como por ejemplo la margarina, necesito hacer un proceso químico de hidrogenación y que le cambia la consistencia, la forma molecular de la grasa, y esta se transforma en grasa trans. El problema es que estas grasas se pegan casi inmediatamente a nuestras arterias y estas son mucho más peligrosas incluso que las grasas saturadas. Por lo tanto, ¿cuáles son las grasas que yo tengo que evitar a como dé lugar? Las grasas trans, ya que normalmente en los etiquetados sale cuál es, o sea, qué alimentos las contienen. También, como yo les decía, tenemos que incorporar vitaminas y minerales, ¿ya?
¿Cuál es lo importante? Es que favorecen el sistema inmune, tienen funciones en el proceso también metabólico de obtención de energía. Existen vitaminas que son liposolubles, o sea, que se disuelven en aceites y grasas, como la A, la B, la E y la K. Y existen vitaminas hidrosolubles, como las vitaminas C y las vitaminas del complejo B. ¿Ya? Por lo tanto, esto lo vamos a encontrar principalmente en alimentos grasos, y estos principalmente en alimentos que son, por ejemplo, más en frutas y verduras. Y dentro de los minerales, es súper importante también incorporarlos y tener ojo con algunos minerales. Yo les puse 4 aquí, que son los más complicados de obtener en personas que, o sea, los que tenemos más riesgo en Chile principalmente. El calcio, ya sobre todo en mujeres. El hierro, ya hay una gran cantidad de anemia en nuestro país. El yodo, ya en nuestro país, hace mucho tiempo habían problemas de yodo importantes y eso nos puede llevar, por ejemplo, a un hipotiroidismo. Y en Chile se suplementó la sal ya con yodo, por lo tanto está fortificada con yodo y de esa forma la población quedó con niveles de yodo bastante más aceptables. Y el zinc también es súper importante para todo el tema del crecimiento. Ya, como yo les decía, forman parte de los tejidos, de los huesos, los glóbulos rojos, regulaciones hormonales, crecimiento, reproducción, contracción muscular, por lo tanto sus funciones son infinitas y no tenemos que dejarlos de lado. La fibra, si bien no nos aporta calorías, ya la fibra sí son carbohidratos que nosotros necesitamos incorporar dentro de nuestra alimentación por distintas maneras, por distintas razones, la verdad. Mejora la digestión, ayuda a prevenir el cáncer. Mientras mayor sea nuestro consumo de fibra, menos son las probabilidades de tener cáncer. Ayuda a disminuir el colesterol y también ayuda en todo lo que es la disminución de la absorción de grasas. ¿Ya? Por lo tanto, es súper importante incluir fibras dentro de nuestra alimentación. Están presentes en alimentos de origen vegetal, como frutas y verduras, cereales integrales y granos. Algo que también conversamos harto es el consumo de agua, té y café. ¿Cuánto debería tomar al día de agua? Deberían ser alrededor de 2 litros de agua. Ojalá saborizarlas como nosotros, o sea, ojalá hacer aguas como infusiones o tratar de que tengan, por ejemplo, no sé, ponerles rodajas de naranja, de limón, menta, jengibre, para nosotros darles el sabor y no endulzarlas, ¿ya? Y tratar de evitar a toda costa las bebidas y los jugos en sobre, ¿ya? Importante también el consumo de café, ya que inhibe la absorción del calcio y de algunas vitaminas, por lo tanto mi recomendación en relación al café es siempre tomarlo distanciado de las comidas, ya ojalá después del desayuno, por lo menos 40-45 minutos, o después de los almuerzos o comidas, por lo menos 40-45 minutos, ¿ya? Si bien el café de grano nos aporta antioxidantes, hay que tener ojo con la absorción de calcio y algunas vitaminas. Lo mismo en relación al té. El té nos inhibe la absorción de hierro, ¿ya? Por lo tanto, siempre que nosotros, por ejemplo, comamos carnes o legumbres, tenemos que tratar de evitarlos muy próximo a esa comida, ¿ya? Tratar de que sean agüitas o infusiones en vez de un té o un café. Y lo otro que es importante es que no sirven para bajar de peso. Muchas veces yo he visto mujeres que consumen grandes cantidades de té verde, té rojo, té negro, con el objetivo de bajar de peso, y los estudios han visto de que solamente nos ayudan a bajar de peso si es que yo consumo alrededor de 5 litros diarios, que eso está absolutamente contraindicado, ¿ya? Por lo tanto, no es bueno para bajar de peso. Y como yo les decía, también existen otros alimentos que nos ayudan a potenciar o a inhibir la absorción de nutrientes. Dentro de los inhibidores vamos a encontrar el alcohol, el tabaco, las saponinas, que las encontramos, por ejemplo, en las legumbres y en la quinoa, y por eso nosotros lavamos la quinoa y remojamos las legumbres, para evitar el consumo de estas saponinas que se disuelven en el agua. También vamos a encontrar los taninos del té y el café, y los oxalatos que están en verduras que son verdes muy oscuros, como por ejemplo la espinaca, ¿ya? No es que sea malo comer espinaca, el tema es que hay que tratar de evitar comer la espinaca muy cerca de otras comidas. O sea, ojalá hacerte una sopa de espinaca, por ejemplo, y no incluirla dentro de toda la alimentación. El brócoli, me preguntan aquí, no está presente en verduras, o sea, como el brócoli, está más presente en las verduras de hoja oscura.
Y dentro de los potenciadores podemos encontrar, por ejemplo, la vitamina C, que, por ejemplo, cuando nosotros comemos hierro, o sea, alimentos ricos en hierro, como las legumbres o la carne, incorporamos la vitamina C o en un jugo de naranja o en la ensalada de ese momento, le usamos limón, por ejemplo, vamos a potenciar la absorción de hierro. Lo mismo en la vitamina D, cuando los tomamos con algún, por ejemplo, en los lácteos, ¿ya? Que tienen vitamina D y calcio, nos va a ayudar a potenciar, ¿cierto?, la absorción. Los probióticos también nos ayudan mucho en la absorción de nutrientes, por lo tanto está súper recomendado los yogures, los alimentos fermentados, ¿cierto?, como el chucrut, la kombucha, por ejemplo. Ya, y aquí yo les quiero hacer otra pregunta antes de pasar a esto. Ya, quería saber cuántos de ustedes saben leer los etiquetados nutricionales. Así que les voy a pedir también que contesten la encuesta que les acabo de mandar, porque la idea es que aprendamos a leer los etiquetados nutricionales y a entender finalmente para qué nos sirve, ¿ya? Muchas veces, como yo les decía, leemos los etiquetados y no tenemos idea de lo que estamos leyendo, y es súper importante. Ya, ahí votaron casi todas las que están atentas por lo menos. Siguen votando algunas. Ya, vamos a finalizar la votación. Y un 39% de ustedes sabe leer los etiquetados nutricionales, pero miren, hay un 61% que no sabe leer los etiquetados nutricionales. Entonces, lo que vamos a hacer es mostrarles cómo leer los etiquetados nutricionales. Primero que todo es importante que nosotros comparemos siempre en base a 100 gramos, ¿ya? ¿Qué nos vamos a encontrar? Esta tablita, ¿cierto? Que yo les muestro aquí. Y va a salir, primero, cuánta es una porción del alimento que nosotros tenemos y cuántas porciones vienen por el envase. ¿Ya? Vamos a tener la energía, las proteínas, las grasas, ¿cierto? Y el tipo de grasa que tiene, y los hidratos de carbono y azúcares totales. Y después pueden venir, por ejemplo, el sodio y algunas vitaminas y minerales. El tema es que yo tengo aquí dos columnas, que son la de los 100 gramos y la de la porción. ¿Por qué siempre tengo que comparar dos alimentos en base a 100 gramos? Porque no siempre la porción es igual, ¿ya? Y al ser 100 gramos estamos comparando como si fuera un 100%, ¿ya? Entonces, siempre comparar nuestros alimentos en base a la columna de 100 gramos, porque, por ejemplo, yo puedo tener unas galletas en que la porción son 2 galletas, y puedo tener otras galletas en que la porción pueden ser 6 galletas. Entonces no nos va a dar una comparación muy real. Siempre comparar en base a 100 gramos. Lo otro que es importante es que los ingredientes que normalmente están debajo de esta tabla van a salir en orden decreciente, o sea, lo que más tiene el alimento va a ser el primer ingrediente y lo que menos tiene va a ser el último, ¿ya? Por lo tanto, siempre tenemos que tratar de ver si es que, por ejemplo, el primer ingrediente es azúcar, nuestro alimento es claramente alto en azúcar, ¿ya? Y lo otro que yo les recomiendo siempre, que lo vamos a ver en un ratito más, es tratar de que los alimentos tengan no más de 5 ingredientes. Yo eso lo considero un alimento saludable. Entonces, siempre comparar en base a los 100 gramos, que nos va a decir cuántas calorías tienen, cuántas proteínas y cuántas grasas, cuántos hidratos de carbono y cuántas azúcares totales. Desde mi punto de vista, ¿cómo hay que mirarlo? Primero, comparar las calorías y después ver de qué se componen esas calorías. Si son proteínas, si son grasas o son carbohidratos, ¿ya? Si el alimento que yo estoy comparando, por ejemplo, son galletas, lo más probable es que nuestro mayor contenido esté en hidratos de carbono y en azúcares. Por lo tanto, aquí es donde me tengo que fijar. Si estoy comparando un yogur, por ejemplo, lo más probable es que yo tenga que mirar las proteínas porque es un alimento rico en proteínas, ¿ya? Y si estoy mirando, por ejemplo, un aceite, lo tenemos que comparar en la cantidad de aceites que tiene o los distintos tipos de aceites que tiene. Otro concepto que se repite mucho es lo light versus lo diet, ¿ya? Y aquí es importante lograr diferenciarlos porque también muchas veces pensamos que todo lo diet o todo lo light es liviano en calorías, es saludable y es bueno, ¿ya? Todo lo diet o lo dietético, ¿ya? Está creado para alguna enfermedad en particular, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, una persona intolerante a la lactosa puede consumir un producto que sea para intolerantes a la lactosa, lo que no implica que no tenga grasa o que no tenga azúcar,
¿ya? Por ejemplo, un diabético podría consumir algo que no tenga azúcar añadida. Una persona que tiene colesterol alto podría consumir un producto que no tiene colesterol, y un hipertenso podría consumir algo que tiene bajo sodio, por ejemplo, ¿ya? Pero todas estas están creadas para alguna patología en específico, ¿ya? Y lo light, o lo reducido en, ¿ya? Hay que tener ojo también, porque basta que algo tenga un 25% menos de alguno de los nutrientes en relación al original para que se pueda poner afuera que es light. Por lo tanto, si yo tengo, por ejemplo, un manjar, ya que tiene 100 calorías, lo voy a inventar algo, un manjar que tiene 100 calorías en una cucharada sopera, por ejemplo, yo puedo tener un manjar que tiene 75 calorías en una cucharada sopera, y ya es un manjar light, pero no significa de que ese manjar no te aporte calorías o que sea algo saludable comerlo. ¿Se entiende? Entonces, yo les decía, a ver, aquí hay una pregunta, espérenme. ¿Qué es un saborizante natural y por qué es legal que pongan saborizantes artificiales idénticos al natural? Un saborizante natural es un producto natural, o sea, por ejemplo, yo le puedo dar sabor con jugo de manzana, le puedo dar sabor con miel, le puedo dar sabor con menta, le puedo dar sabor con productos naturales. ¿Y por qué es legal que le pongan saborizantes artificiales? Porque dentro de nuestro reglamento de sanitario de los alimentos están permitidos algunos aditivos, y dentro de esto están los saborizantes. El tema es que esos saborizantes están comprobados. Entonces, para mí, ¿qué es lo que es un producto saludable? Es un alimento que tiene menos de 5 ingredientes, que son ojalá todos conocidos. Cuando nosotros empezamos a leer los etiquetados nutricionales y empezamos a no entender lo que sale en los etiquetados, finalmente para mí no es un alimento saludable. Que sea balanceado nutricionalmente y que ojalá no tenga adición de azúcar, grasas, sal, preservantes o conservantes, ¿ya? Por ejemplo, yo aquí les puse, hay otra pregunta, ahí está el link. Les puse este etiquetado de acá, estos ingredientes, es de un pan súper consumido en Chile, y si ustedes pueden ver, la cantidad de ingredientes que tiene este pan es altísimo, ¿ya? Y nosotros, ¿qué es lo que necesitamos para hacer pan? Necesitamos agua, harina, sal y levadura, ¿ya? Y fíjense la cantidad de ingredientes que tienen. Y lo otro es que este pan en el refrigerador dura infinito. O sea, si yo lo meto al refrigerador, ustedes podrían tenerlo un mes en el refrigerador y el pan va a estar intacto, ¿ya? Mientras que una marraqueta, por ejemplo, que ustedes la compran, al día siguiente ya está dura, ¿ya? Entonces, súper importante ver cuántos ingredientes tiene, cuáles son los ingredientes, y tratar de evitar que no tenga más de 5. Preferir siempre los procesados caseros, o sea, mucho mejor si yo quiero cocinar, por ejemplo, algo que tenga más de 5 ingredientes, como yo elegir los ingredientes, que sea una mantequilla de buena calidad, que sea una harina de buena calidad, ¿ya? Y cocinar en la casa las cosas más procesadas. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados? Los alimentos que son nutricionalmente desequilibrados, los que tienen densidad energética muy alta, o sea que en pocas porciones, una porción muy pequeñita, vamos a encontrar calorías muy altas. Por ejemplo, en un sneaker, ya en un sneaker que es enano, vamos a encontrar una cantidad de calorías que es brutal, ¿ya? Pueden generar adicción porque normalmente tienen sal y tienen azúcar, ¿ya? Si ustedes ven esos dos ingredientes dentro de sus alimentos, eso está ahí para que genere más placer, por lo tanto puede generar una adicción, ¿ya? Y también hay alimentos ultraprocesados que dan una falsa impresión de saludable, que en su etiquetado dice con muchas vitaminas, que no tiene azúcar, como por ejemplo los cereales, ¿ya? Son alimentos ultraprocesados que nos dan la sensación de que fueran saludables o que nos hacen creer que son saludables. Y en relación a la sal, yo me quería detener un poquito porque también he visto mucho que se habla de la sal del Himalaya, de las sales de 1000 colores, y yo aquí les puse una tabla de las distintas sales, ¿ya? Y la cantidad de minerales que tienen, ¿ya? Porque ¿cuál es la forma de venderte lo que te dicen? Es que te aporta muchos más minerales. El tema es que la cantidad de minerales que tienen es bajísima, ¿ya? Por lo tanto, no vamos a ver un real impacto de esa sal por ser más saludable, entre comillas, en nuestra salud. Ya, si ustedes se fijan, la sal del Himalaya, y todas tienen más o menos un mismo contenido de sal, ¿cierto? Es bastante similar. Y si ustedes se fijan, la sal del Himalaya tiene un poquito más de potasio,
pero es un 0,28%, o sea, no es absolutamente nada. Ya, lo mismo con el magnesio y lo mismo con el hierro. Si ustedes se fijan, tiene muy poquito. Ya, por lo tanto, no se dejen engañar por el que le vendan sal que son más saludables. Lo mismo en relación al azúcar y los endulzantes. ¿Ya? No siempre los endulzantes van a ser más saludables que el azúcar. ¿Ya? Siempre las cosas dulces hay que consumirlas con moderación, pero hay que tener ojo, porque muchas veces las marcas, por darle un sabor más dulce a sus productos, empiezan a mezclar endulzantes. Les echan azúcar, stevia, sucralosa, ¿ya? Y aquí yo les puse la cantidad máxima que nosotros podemos consumir de distintos endulzantes al día, ¿ya? Que normalmente esto en niños se traspasa muy rápido, ¿ya? Mi recomendación es tratar de consumir pocos productos dulces y educar nuestro paladar a comer pocas cosas dulces, ¿ya? No sé si les ha pasado que dejan de comer azúcar por mucho tiempo y después comen algo dulce y lo encuentran demasiado dulce. Entonces, tratar de buscar ese objetivo más que eliminar el azúcar completamente o los endulzantes. Si estoy acostumbrada a echarle 15 gotitas, empezar a bajar a la mitad y de a poco ir evitándolo. ¿Ya? Tratar de tomarse los tés o los cafés sin azúcar ni endulzantes. ¿Cuáles serían nuestros métodos de cocción saludables? Idealmente al vapor, al horno o a la plancha. Tratar de evitar las frituras, ¿cierto? O todo lo que nosotros le tengamos que agregar mucho aceite, ¿ya? Porque de esa forma nosotros estamos incorporando grasas que al calentarse no son saludables. ¿Cuánto deberíamos consumir al día de cada cosa? Proteínas, por lo menos 2 veces al día, en el almuerzo y en la comida. Carbohidratos, deberíamos consumir 2 en las comidas, ¿cierto? Por ejemplo, arroz o pastas en el almuerzo y en la comida, más 2 panes que pueden ser al desayuno y en la hora del té. Lácteos, ojalá 3 veces al día. Frutas 3 veces al día. Verduras 2 veces al día. Y ojalá consumir 2 litros de agua a diario. ¿Qué pasa con el microondas? Yo personalmente no me gusta cocinar mucho en el microondas, pero sí lo uso para calentar, ¿ya? Lo que sí es importante es tratar de usar el microondas no para cocinar, ¿ya? No está comprobado que los microondas hagan mal, pero sí es importante tratar de usarlo solo para calentar y no para cocinar. Y aquí yo les dejo la pirámide como que está recomendada, ¿ya? Que si ustedes ven, tenemos la actividad física de forma diaria y en la base de nuestra pirámide, ¿ya? Los cereales o los carbohidratos también están en la base de nuestra pirámide porque lo necesitamos para nuestra alimentación y para tener energía. Entre el 50 y el 60% de nuestra alimentación debería ser en base a carbohidratos. Después tenemos las frutas y las verduras, que también tenemos que consumirlas a diario. Alimentos ricos en grasas como el aceite de oliva, por ejemplo, las aceitunas, ojalá consumirlas con mayor frecuencia. Algunas veces a la semana, ojalá 2 por lo menos, pescados y mariscos. ¿Ya? Los huevos, quesos, lácteos y las carnes blancas o rojas, perdón, las carnes blancas, tratar de que sea algo diario o semanal. Y ya para dejar algo más de menor consumo, ¿cierto? Están todas las cosas dulces, pasteles y también las carnes rojas, que lo último que se ha visto es que finalmente las carnes rojas no ayudan en nuestro desarrollo saludable. El microondas, ¿recomiendas la granola como cereal? Yo recomiendo la granola como cereal siempre y cuando la haga uno, ¿ya? Es súper fácil hacer granola, yo tengo recetas en mi Instagram, pero idealmente que uno las pueda hacer, ¿ya? Cuando la granola es comprada, muchas veces están, de nuevo, con muchos ingredientes que no necesitamos. ¿El microondas le puede quitar los nutrientes a las comidas? Sí, cada vez que nosotros cocinamos las comidas, efectivamente podemos quitarle los nutrientes. Ya como yo les dije, hay vitaminas que son sensibles a las temperaturas y hay otras que se disuelven en agua. Por ejemplo, cuando cocinamos verduras en una olla con agua, muchas de las vitaminas se disuelven y se van hacia la olla o hacia el agua, ¿ya? Por lo tanto, ese caldo hay que recuperarlo. Y en el microondas, al nosotros someterlos a temperaturas muy altas, ya porque el microondas es muy alto y muy rápido, efectivamente podemos tener la pérdida de algunas vitaminas y minerales. ¿Aliñar la ensalada siempre con aceite de oliva es malo? No, para nada. Súper buena opción. Súper buena opción aliñar con aceite de oliva. Entonces, ¿cómo vamos a elegir nuestros alimentos? Ya estamos terminando, chiquillas.
Primero, por ejemplo, los panes, ya que ojalá tengan la menor cantidad de ingredientes, harina, levadura, agua y aceite, pueden ser congelados o frescos, y ojalá siempre integrales para aumentar nuestro aporte de vitaminas y fibra. En relación a los lácteos, tratar de evitar los que tienen azúcar o endulzantes, ojalá que declaren los probióticos que tienen, ¿cierto? Para nosotros poder ocupar esos probióticos de forma beneficiosa. Y también tener ojo con los espesantes, colorantes y saborizantes. Muchas veces les agregan muchas cosas a los yogures o a los lácteos para darles una mejor textura. En relación a los cereales y las barritas, tratar de evitar lo que tiene azúcar y endulzante nuevamente, tener ojo con la cantidad de ingredientes. Si ustedes se fijan, si alguien tiene una barrita de cereal por ahí, normalmente las barritas tienen casi 20 ingredientes por lo menos de ingredientes para una barrita muy chiquitita. Ya nosotros podemos hacer barritas, que también hay recetas en mi Instagram, con 5 ingredientes y que quedan muy, muy ricas. Y ojalá siempre que sean integrales. ¿El yogur sin lactosa es un poco mejor que el otro? No, la verdad es que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las personas que no tienen la enzima que digiere la lactosa, no es un problema de que la lactosa les haga mal, sino que no tienen esa enzima, ¿ya? Y las personas que no tienen lactosa y que consumen productos sin lactosa, esos productos vienen con la enzima agregada, por lo tanto no es que no tengan lactosa, sino que vienen con la enzima que los ayuda a digerirla. ¿Cómo elegir carnes o pollos? Cosas que no sean procesadas, es decir, evitar las hamburguesas, los nuggets y todo eso que viene ya preelaborado. Preferir cosas que sean bajas en grasa y no marinadas. ¿Ya? Los acompañamientos, los carbohidratos principalmente, integrales, ¿cierto? Por el aporte de fibra y nutrientes. Y idealmente que no tengan aditivos, ¿cierto? Que vengan solamente el nutriente. Entonces, para ir finalizando, una alimentación saludable, ¿qué importa? Elegir bien los alimentos, consumirlos en equilibrio. Ojalá los horarios de alimentación, tener desayunos, colación, almuerzo, colación y una comida en la noche. Lograr generar hábitos, propónganse cosas de a poquito y siempre, siempre, siempre complementenlo con actividad física. Y ahora yo estoy lista y les abro los micrófonos a ustedes para los que quieran hacer preguntas por el chat o los que quieran hacer preguntas directas. Nicole, antes Dime. de pasar a esa etapa que puede ser más voluntaria y en el fondo, dependiendo del tiempo que nos puedas ofrecer tú también, te quiero agradecer por este espacio de aprendizaje. Nicole ha estado con nosotros ya varios años, conoce nuestra cultura escolar y cada vez hemos avanzado más en poner el tema de la alimentación saludable en conjunto a una vida activa como factores fundamentales para un estado saludable que queremos en el perfil de nuestros alumnos. Les recuerdo una vez más, soy insistente, tienen que contestar la encuesta, es parte fundamental del proceso de la unidad de alimentación saludable que vamos a hacer en este contexto virtual, y está el link en el chat por si alguno tiene, si alguna tiene alguna duda.